Bienvenidos a todos, un saludo muy especial. Bienvenidos a su canal de YouTube. Espero que les sirva y que les ayude en lo que necesiten. Hoy vamos a tratar algo muy importante, la paz de Westfalia. La paz de Westfalia es el acuerdo por el cual se termina la Guerra de los 30 años. La Guerra de los 30 años va desde 1618 hasta 1648. La paz de Westfalia, empiezan las negociaciones en enero de ese mismo año, de 1648, y terminan el 24 de octubre con la firma. Su importancia no solo radica en que pone fin al conflicto, sino de que pone los cimientos para el nuevo orden que se va a establecer en Europa y por ende en gran parte de Occidente, y que va a desembocar en unos eventos muy importantes, sobre todo para las potencias que están ahí. Los tres puntos los podemos destacar muy fácilmente. Primero, se, se crean la diplomacia, las relaciones exteriores, eh, y esto va en un impacto, ya lo veremos más puntualmente cada uno de estos puntos. Segundo, se reconocen los territorios de los estados, las fronteras. Y tercero, el surgimiento del Estado-Nación como tal. Entonces esa es la importancia. Eh, pero primero tenemos que saber qué es lo que está pasando. Aunque no entramos en la guerra de los 30 años, sí la vamos a mencionar. La guerra de los 30 años de un conflicto y por ende la paz se firma para finalizar ese conflicto. Pero entonces hay una casa de Habsburgo que tiene el dominio de Austria, de algunos principados alemanes, de España. Recordemos que la línea de Habsburgo no solamente reina en Austria, son emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico, sino que también tiene la línea española, y eso es muy importante porque los vuelve, va a determinar los hechos para el siglo XVIII en lo que determina estas tierras. Entonces ese es el escenario, unas potencias extranjeras, Francia, Inglaterra, Suecia, Dinamarca y Noruega, algunos principados alemanes, contra la esfera de poder del imperio Habsburgo y de la dinastía Habsburgo. Sin embargo, lo que nosotros tenemos que entender claramente es cómo está la situación. Entonces vemos a Francia, una nación que está en crecimiento, una nación que tiene unas situaciones especiales de confrontación con los Habsburgo en Flandes, eh, unas intenciones muy claras de ganar poder y ganar influencia sobre los territorios al norte de Italia, tratando de descifrar sus propias fronteras. Entonces, y siempre desde el principio, siempre desde que se crea el Sacro Imperio Romano Germánico, los franceses tratan de inferir en este imperio. Entonces es muy importante entender esa situación, porque ellos no van a cesar, y esto va a tener sus consecuencias en las guerras napoleónicas, y esto nosotros lo vamos a ver, pero eso es, como te digo, es otra parte de otro capítulo. Está Inglaterra. Inglaterra está aparte físicamente del resto de Europa, entonces esto le da mucho aire porque entonces no tiene problemas fronterizos con nadie, desarrolla una capacidad económica a partir de su poder marítimo, y esto también se va a ver reflejado en los siglos posteriores porque entonces va a ser la potencia dominante en el hemisferio, y va a tener la capacidad de llegar a través del mar y de su flota, de su comercio, va a tener la capacidad de poder llegar más allá de lo que pueden llegar las otras potencias. Inglaterra rivaliza con España en los mares, y esto también va a determinar el futuro de las naciones. Bueno, el Sacro Imperio Romano Germánico, lógicamente, es el territorio donde se va a librar la guerra. Y el Sacro Imperio Romano Germánico es una atomización de principados que cada uno busca, se define como principados autónomos con unos intereses muy especiales. Y aquí hago un paréntesis, a pesar de que nosotros veamos la vida
de una manera muy romántica, nosotros tenemos que entender que los estados son dirigidos por personas que tienen unas características, unas capacidades especiales. Después del Renacimiento y con el florecimiento de la ciencia, de las artes, de los conocimientos, entonces a esos estados llegan personas capaces que tienen la capacidad de prever el futuro y de poder ser unos verdaderos estadistas. Y estos estadistas no hacen las cosas por hacerlas o por apasionamiento, sino que tienen la capacidad de poder dirigir todos los recursos que tengan a su disposición como si fuera un tablero de ajedrez para el beneficio de su propio estado, de su propia nación. Bueno, y por último está España, España fortalecida en vía a ser una potencia, con unos territorios en el ultramar muy importantes, de los cuales sacan riquezas bastante importantes, pero que siempre a través de la historia, del Renacimiento y de la Ilustración, se va a ver enlodado por las guerras y por las disputas que existen, entonces no le va a dar la posibilidad de poder consolidarse como una potencia. Además, rivaliza con Inglaterra en los mares y pierde esa oportunidad prevaleciendo Inglaterra. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que entender. Y ahora sí, nos vamos a adentrar. Son 3 puntos muy importantes y muy rápidos sobre las consecuencias o lo que queda después de la paz de Westfalia. Por eso se dice que a partir de la paz de Westfalia es que nacen las relaciones internacionales. Y lo vamos a explicar a continuación. Primero, lo más importante, el Estado-nación. Y lo que yo le decía, con el surgimiento del Renacimiento y una estructuración importante de las ciencias y el conocimiento, el Estado como institución absorbe estos conocimientos. Entonces, crea una capacidad institucional y una capacidad administrativa muy superior a lo que se venía haciendo antes, y esto se va a ver reflejado en la capacidad que tiene de administrar los recursos, de administrar el territorio, de administrar la propia geografía y la población. Entonces ya no es un estado que no conoce, sino que ya conoce cuál es su población, qué es lo que pasa dentro de su población. Entonces eso es muy importante porque va a ser un estado con una gran capacidad de organización y de administración. Para un paréntesis también es muy importante entender, por ejemplo, que eso se va a ver reflejado muy claramente en las guerras napoleónicas, cuando podían hacer levas muy fácilmente y podían contar con recursos financieros muy importantes, porque a partir de esto sabían qué era lo que tenían y podían poner la máquina de guerra en funcionamiento. Es un ejemplo solamente. Entonces, primer punto, el Estado-Nación. Segundo punto, el reconocimiento de los territorios y fronteras. ¿Qué pasaba antes? Que las fronteras y los territorios eran administrados por los señores feudales, los nobles, o una persona, o tener un título nobiliario. Esto le daba la posibilidad de administrar un territorio. Es más, el rey como se vio en Francia, a veces se veía un poquito cercado por estos grandes señores feudales que manejaban una gran capacidad de poder influir sobre el territorio. Ahora no, ahora cambia. Ahora lo importante no es el señor feudal, sino que el territorio pertenece completamente al Estado. El Estado define sus fronteras, el Estado define qué es lo que está pasando, y el Estado es capaz de administrar ese territorio como ya lo vimos. Entonces no depende de un señor feudal, sino que todo ese poder pasa a un solo ente, que es el monarca. Por eso nosotros en esta época vamos a ver lo que es el absolutismo, donde el rey eh, hace un poder muy importante sobre el territorio. No hay separación de poderes, el rey es el juez, el rey hace las leyes y el rey es el que las ejecuta. Pero igualmente ese rey administra todo el territorio y se pueden definir claramente las fronteras de ese territorio.
Hay algo y es que a partir de la definición de las fronteras se puede realizar esa diferenciación de los estados. Yo tengo esto y tú no tienes esto. A mí me falta esto, pero el otro lo tiene. Entonces, a través de esa diferenciación es que se crea la necesidad de inferir en los otros estados y poder tener la capacidad de mejorar nuestra posición como estado frente al otro a través de reconocer las diferencias y de entender las capacidades y limitaciones que tenemos. Y eso nos lleva al tercer punto, que es las relaciones diplomáticas. Las relaciones diplomáticas, al encontrar la diferencia del Estado, al haber un Estado organizado, un Estado que es eficiente en su administración y en su organización, encontramos la posibilidad de poder dialogar con ese Estado, ya sea para hacer alianzas, ya sea para hacer unos tratos comerciales, ya sea para establecer unas condiciones que nos favorezcan como Estado. Entonces eso es lo que nosotros entendemos y lo que nosotros ponemos en funcionamiento con las relaciones diplomáticas. No es que antes de la paz de Westfalia esto no existiera, sino que eh, a, después de la paz de Westfalia es que se siente con más arraigo o se determina como punto importante de partida de este tipo de situaciones. Entonces recapitulamos primero, tenemos el surgimiento del Estado-Nación, muy importante. Después el reconocimiento de los territorios y las fronteras. Ya dejamos aquellos feudos, aquel sistema feudal que es bastante arcaico. Y tercero, las relaciones diplomáticas. Entonces esto es lo que nosotros nos dan la capacidad de poder entender la paz de Westfalia como un punto importante dentro de la historia que marca un nuevo orden mundial. Aunque estoy hablando de mundial porque estamos hablando del mundo europeo y el eurocentrismo. Sin embargo, esto va a tener consecuencias en el mundo porque va a posicionar unas potencias muy importantes. Va a posicionar a Inglaterra, va a posicionar a Francia, eh, va, a, va a restringir y va a afectar el poder de los Habsburgo y va a generar una situación muy importante en el Sacro Imperio Romano Germánico que queda en el centro de Europa, físicamente queda en el centro de Europa y con esto va a afectar el futuro de la Europa hasta la Segunda Guerra Mundial, sin exagerar. Entonces esto es muy importante poder entenderlo y poder estudiarlo, poder entender y poder estudiar el Sacro Imperio Romano Germánico nos va a dar la posibilidad de entender qué es lo que pasa con Europa en los últimos 3 siglos. Y esto ha sido todo por hoy. Les recomiendo, si les gustó, un like, suscríbanse a mi canal. Cada semana vamos a tener un nuevo capítulo hablando de un tema importante. Si tienen alguna recomendación, déjenlo en sus comentarios. Muchas gracias.